Fran, Que? acordaste de levar o pedido de María de Bolaño? Non me acordei, macho. Merda. Despois de telos xa un pouco correndo con el uns anos e tal, tiña moitísima ilusión, que facíame moita ilusión facer un equipo como nos anos 70 e 80 da época, non? E depois de mirar por toda España, porque eu quería a MK1 porque o meu coche é MK1. Depois de mirar moito, resulta que a furgoneta estaba ao lado da miña casa. Todo o plan de restauración, que leva moito tempo, aunque ahora é moi bonito vela, pero levamos como 3-4 anos para conseguir a ilusión de traer ao rally, andando e todo. Pero a verdade é que estábamos moi contentos, facíamos gran ilusión, encima o rally da casa que é para nós traela aquí andando e todo, a verdade é que me fixo ilusión, encima salir con o número 1, bueno. Un año más, el Club Rally Rías Altas organizaba la prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallys para Vehículos Históricos, cita que repetía emplazamientos por conocidos y emblemáticos en el automovilismo de la ciudad de A Coruña. El viernes tendrían lugar las verificaciones en el Parque de la Marina o Parrote y la ceremonia de salida en la Plaza de María Pita. Desde allí tomarían partida los más de 70 equipos participantes tanto en regularidad como en velocidad en sus distintas categorías: Pre-81, Pre-90, Categoría 5 y Young Timer. Siendo además penúltima cita de la temporada, los títulos, si quienes aspiraban a algo, estuvieron presentes en el Rally Rías Altas histórico, que en esta edición volvía a disputarse a una sola etapa. Etapa que comenzaba con problemas para el ganador del año pasado, Jesús Ferreiro. En el breve tiempo de la primera asistencia, el equipo tuvo suficiente para cambiar el motor de arranque de su Ford Escort MK2.
suficiente también para salir al ataque y marcar el primer scratch antes de que la lluvia permitiese a Toño Sainz devolverle la moneda en Monfero. En la repetición y con la monta de neumáticos más o menos clara, el gallego marcaba un nuevo mejor crono y luego un trompo. Con scratch para Muniente, quien no obstante arrastraba problemas de embrague y de caja de cambios que le hicieron penalizar. Bueno, pues hemos empezado a buen ritmo esta mañana, el coche la verdad que iba francamente bien, pero enseguida en el kilómetro 3 más o menos hemos tenido un problema con el embrague, entonces la caja de cambios no accionaba bien y durante todos los tramos hemos ido intentando regular el embrague, que parece ser que será algo interior. Después hemos llegado tarde a un control y bueno, hemos penalizado y bueno, ahora vamos a intentar reparar la caja de cambios, aunque sea con penalización, para intentar pues oye, seguir en la carrera. Ferreiro, así, mandaba en la matinal con apenas 18 segundos sobre Sainz. Bueno, nós empezamos co problemiña ese do motor de arranque, solucionamos máis ou menos, despois empezou a complicar o tema ca auga, o primeiro tramo, a primeira pasada por Monfero estaba complicada porque pillamos a primeira zona mollado, no medio un pouco seco, por mollado, era fácil cometer un error. Despois, bueno, a segunda pasada xa estaba todo máis claro e tal, bueno, xa fomos máis tranquilos e nada, ben. Bueno, la verdad que para nosotros es una ventaja, ¿no? O sea, que vas más tranquilo que con la elección de ruedas. Y ahora yo creo que va a estar igual, ¿no? Porque nos han dicho que los tramos están mojados, pues un poco a ver que la duda es siempre entre agua y intermedios, no lo sé. En cuarta posición se colaba Fran López, líder provisional de pre-81 y recuperando el tiempo perdido con la aparición de la lluvia. 10, derecha 3, Chao, Fran, tranquilo, 3-10. Derecha 6, 80 vistos. En señal, izquierda 5 buena, larga 30, piensa en el campeonato. 5 buena, larga 30, 20. En otra señal, izquierda 5, 30. Derecha 5 buena y 40. En Mirtos, izquierda 5 menos menos. Ahora en Mirtos, izquierda 5 menos menos. Para derecha 5. Miguel Otegui, quinto, completaba el podio de pre-90 por delante del Peugeot de Ramón Martínez. O Juan Ricardo Costoya. Ignacio Martínez se colocaba en la tercera plaza de pre-81. Gelo Sánchez y Pablo Reig cerraban el grupo de 10 primeros clasificados. En categoría 5, y como era de esperar, Javier López imponía su ley. Más de 3 minutos le sacaba al siguiente clasificado, el Opel Kadett del Pontevedrés, Enrique Vázquez. Por su parte, en Young Timer, la carrera se cebaba con los grandes de la categoría. A la avería de motor de Manolo Senra, aunque luego se reincorporaría a la carrera, se sumaban los abandonos de Toño Villar o el siempre rápido David García. Situación que permitía por entonces a Daniel Gandoy situarse al frente de esta clasificación. Entre carrera y carrera, pues no mucho, la revisión típica de líquidos, frenos, apriete y tal, pero sí que por precaución, no sé, yo el cambio cada 3 carreras lo abrimos. Y los turbos, soy muy nuevo con los turbos, como todavía no he hecho 3, pero me imagino que también. Que suspensións, frenos e todo eso, bueno, eso sí que é o de todos, non? O sea, hai que limpiar, revisar, cambiar as cousas que son de desgaste, engrasar e pouco máis. Despois sí que o que é o motor, sí que este motor, por exemplo, ten 1100 km
de tramos cronometrados, digamos, entón a partir de aí hai que mandalo a revisar. A caixa de cambios, pois, incluso hai que revisar antes, pero eso sí que facemos nós. Cada 3 rallies ou así debese abrir, revisar, e cada 6 ou así cambiar rodamientos, sincros. Además de los cambios de aceite, filtros pertinentes que le hacemos en cada una de las carreras, revisar aprietes, y luego hay una serie de rótulas que tienen un coste muy asequible, que también es conveniente cambiarlas habitualmente, silent blocks y demás, todo lo que son elementos estáticos que son muy baratos en este coche, pues y eso básicamente es lo que hacemos, no solemos hacer nada más, evidentemente alinear, reaprietes. El problema de estos coches es que van con gasolina especial, entonces claro, el precio del litro pues es 3 veces más que el precio de la gasolina normal. En un rally como este calculo yo que puede gastar 100 litros, 130, una cosa así. Este coche consume en tramo cronometrado 60 litros aos 100, en tramo de enlaces 20 litros aos 100. Normal, non é... A ver, é unha barbaridade para un coche de calle, pero pon de carreiras, está aí no medio. En carrera lo que hacemos es echarle gasolina y preocuparnos de llevar el depósito más o menos bien, porque como no es muy fiable lo que marca, pues intentamos siempre para no quedarnos sin gasolina y un poco sobrados, y ya está, aunque nos penalicen el peso, pero bueno, da igual, no pasa nada. Si non teño unha loita aí a muerte, pois 6 neumáticos é o que veño consumindo con rally. Ya te digo, no tengo mucha experiencia porque aparte que quitando Avilés, que era un rally corto, nos ha llovido en todos, con lo cual siempre gastas menos, pero yo creo que básicamente un juego de neumáticos. Normalmente solemos montar 2 por carrera nuevas, ¿vale? Y son ruedas que tienen un coste aproximadamente de 50-60 euros. Cuatro nuevos tramos por la tarde y una primera baja confirmada de Manuel Muniente, que poco podía hacer por reparar el cambio de su Peugeot. En los tramos, Sainz arrancaba con un primer mejor crono, aunque posteriormente pinchaba y tocaba una piedra, y aunque no perdía mucho tiempo, parecía conformarse con la segunda plaza. Porque arriba, Ferreiro cuajaba un gran rally, lograba una nueva victoria, la segunda en el rally de casa para el gallego. Darlle enhoraboa a todo o equipo, porque isto xa sabedes que sona un nombre ou dous, pero estamos moita máis xente apoiando e gracias a eles estamos aquí. Sí, o rally foi complicado, o sea, foi o típico rally con a climatoloxía influiu moitísimo, a nos colleu nos Monfero con seco, choveu, parou, a chover, bueno, unha cousa rara. E agora pola tarde incluso tamén estaba bastante delicado, porque había zonas ainda moi húmedas. Entón, pois, cando vas con un ritmo de seco e de repente te encontras con tal, podes cometer un erro moi fácil, Entón, a verdad que sí que estuvo complicado. Javier Ruido a las notas, Jesús Ferreiro al volante, vencedores de la categoría Pro 81, fuerte el aplauso para ellos. Lo he intentado, lo que pasa que la oportunidad la tuve en el primer bucle, pero pinché en la primera pasada de Irishoa y además después salir pinchado golpeé con la rueda delantera y entonces ya el siguiente tramo lo tuve que hacer con una rueda de agua y sin rueda de repuesto y con una rueda tocada, con mucho cuidado y toqué con una piedra y he doblado la dirección y eso, entonces el último bucle lo hemos arreglado como hemos podido, pero el coche iba un poco en precario, no iba como para luchar. Para mí pelear con Jesús es un honor siempre, porque es un pilotazo y aunque quizá hoy el día, si yo conociera mejor el coche, pues la mañana estuvo más para el 4x4, ¿no? Pero también es que estos tramos, cuando está el tiempo tan cambiante, es muy difícil, porque no sabes dónde hay grip, dónde no hay grip. Foto de podio, 3 primeros clasificados de este rally. Gran renovación para ellos, por favor. Y la tercera para Fran López, luego del abandono de Muniente.
Con todo, un podio que sabe a victoria para el gallego, pues con este resultado y teniendo en cuenta la no asistencia de Ferreiro en más pruebas, logra el título de campeón de España pre-81 en esta temporada. Enhorabuena a todo el equipo, fuerte el aplauso por favor. O título está na casa, moi contentos, salir aquí en María Pita con número 1, que pasara todo isto, a verdad que foi impresionante. E a verdade, o objetivo conseguiu, despois de todo o traballo do equipo, de todo o ano, que a verdade fixamos un esforzo este ano bastante grande, sobre todo económico, porque isto xa sabéis como é, pois moi contentos. Por lo demás, la tarde aún depararía más sorpresas, pues otro de casa, Juan Ricardo Costoya, daba vuelta a la tortilla, subía 2 posiciones en detrimento de Miguel Otegui y Ramón Martínez y concluía con una cuarta plaza, un rally que hasta el momento le había negado todo al del Forsierra. Al llover se nos complicó bastante, porque bueno, teníamos unas ruedas que teníamos pensado por durante todo el rally y bueno, pues al final tuvimos que rayarlas porque no teníamos las adecuadas para agua. Y de hecho fue con las que hicimos todo el rally. Entonces por la tarde, gracias a Dios, pues ya no llovió tanto y conseguimos recuperar posiciones, pero por la mañana fue muy complicado. Gelo Sánchez, Ignacio Martínez, Manuel Castrillón y Javier César completaban los 10 primeros clasificados de un total de 15 que lograron concluir la prueba entre los pre-81 y pre-90. Por su parte, entre la categoría 5, el Rally Rías Altas también confirmaba el título para Javier López y Adriana Gómez. Lo hacían con victoria en esta prueba y con un tiempo final que los hubiera situado cuartos entre los vehículos pre. La verdad que el objetivo era acabar para coger los puntos, para conseguir el campeonato. Y bien, empezamos la mañana un poquito revuelta con la lluvia que no parecía que iba a venir, al final que no, y al final apareció cuando menos la esperábamos. Y bien, a la tarde se nos dio bien, un pinchazo nos retrasó un poquillo, pero bueno, quedamos primeros de categoría y bueno, y conseguimos el campeonato, que era el objetivo. El podio de la categoría 5 lo completarían Fernando Vilela y Enrique Vázquez, posiciones que se intercambiaban luego de una última sección en la que el del Corsa adelantaba a su rival en la clasificación. John Timer también fue cosa de los de casa. Luego de las destacadas bajas matinales, Daniel Gandoy ratificaba la victoria 37 segundos más rápido que el Skoda World Rally Car de Jacobo García. En regularidad, la igualdad fue la nota predominante durante buena parte de la carrera. Finalmente, entre los vehículos Sport, Gorka Gorroño y Mikel Oleaga con un Forescore RS 2000 fueron los que se llevaron el gato al agua, superando a Santiago Sánchez y Pedro López. Segundos con este Peugeot 309 GTI y a Jaime Menéndez e Ignacio Álvarez. Terceros con este Volkswagen Golf. Ya para acabar, en la regularidad a 60 km por hora, la emoción fue máxima. José Ramón Castillón y Concha Velázquez, con este Volkswagen Corrado, fueron los vencedores, pero solo por un escaso margen con respecto a Francisco Martínez Cuesta y José Manuel Villamayor. Terceros serían Josep María Molas y Albert Sánchez, con este Forescore RS 2000. Un año más, el Rally Rías Altas ponía el broche final en la plaza de María Pita. Inicio y cierre para una prueba que ya es un fijo en el certamen nacional de históricos.